Amigos, nos encontramos enlazados desde Argentina vía Zoom con el psicólogo Ricardo Maldonado para conversar un poco de las situaciones similares acerca del uso de las vacunas por algunos gobernantes en la región y para intentar comprender eh, algunas líneas sobre los ejercicios del poder. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes, Aldo. Aquí ha llegado la noticia hace poco que en Argentina, igual que en Perú y en algunos otros países de la región, ha aparecido una lista VIP de vacunados en secreto, donde uno de los principales responsables para ello es el ministro de Salud de Argentina. Y se menciona ahí también al presidente Fernández. Escuchamos unas declaraciones en las que él se defiende diciendo que en realidad la prensa lo había atacado diciendo que eso era una vacuna que no servía y por lo tanto él lo había hecho dando el ejemplo. ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre este comportamiento de los gobernantes tanto en Argentina como en Perú? Eh, bueno, la primera impresión es que son actos de corrupción en Argentina y en Perú. Actos de corrupción sistémicos. Esto no tiene que ver con morales, con éticas personales. Este es un sistema, tanto en Perú como en Argentina, basado en una estructura de favorecidos, de mecanismos particulares y laterales del Estado para ciertos eh, partidarios. Y alcanza con ver la profundidad de la corrupción, por lo menos en Argentina, en que las excusas se contradicen entre sí. Si los vacunados fueron vacunados para dar el ejemplo, no podían ser vacunados en secreto. O sea, un ejemplo es algo que se da a conocer. Si el ejemplo es que los amigos del gobierno tienen beneficios adicionales, no es un buen ejemplo para la campaña de vacunación. Eh, si esto era un acto de publicidad, de propaganda sanitaria, tenía que haber sido una política de Estado y no algo que se descubre de una manera, y acá sí, quizá quiero explicar un poco para los oyentes que no conocen la realidad argentina. eh, Acá no hay ningún error, ni malentendido, ni distracción. El periodista que comentó con un tono casual, pero que no es casual, que a él lo habían vacunado su amigo ministro de Salud y de que se ató todo este problema, es un viejo militante, autor de varios libros sobre la corrupción y viejo periodista del partido del gobierno que se encuentra en una interna feroz. Parece una ironía, ¿no? Haber escrito varios libros sobre la corrupción y estar involucrado en este entuerto, en este culebrón, donde el presidente Fernández además ha señalado que hay personas estratégicas en Argentina. ¿No? Nosotros hemos visto que en esta lista no solamente están políticos, están periodistas, están funcionarios, artistas, están Bueno, familiares incluso, una larga lista. Hay son, son, personajes son personajes. estratégicos para el destino de nuestro país, las esposas de algunos funcionarios, el fotógrafo del presidente, o sea, eh, hay algunas categorías que por imprecisas son proclives a la corrupción. Yo digo el personal de salud, lo puedo definir, en Argentina al menos el Ministerio de Salud tiene una definición de en qué establecimientos, o sea, en qué edificios, en qué lugares se hacen tratamientos sanitarios y los que trabajamos ahí somos personal de salud. No hay mucha duda. Ahora, personal estratégico es tanto sirve, no sé si el dicho se conoce en Perú, tanto sirve para un barrido como para un fregado, quiere decir para cualquier cosa. Yo puedo ser estratégico, cualquier persona. El procurador del tesoro es estratégico, el fotógrafo del presidente es estratégico, un expresidente, eh, el presidente Dualde, que llegó al gobierno luego del 2001 y gobernó un año hasta que tuvo que irse, es estratégico. Acá hay algo más interesante inclusive, la contradicción de las explicaciones.
Un día renuncia el ministro de Salud y al día siguiente en México el presidente declara que no es ningún delito saltearse la cola, la fila. Eso es lo que quería preguntarte, un paréntesis. El presidente no declara en Argentina, se va de viaje, además fleta un avión, alquila un avión, me parece, creo que son más de $150.000 el avión privado de Messi, ¿no? Preocupado por la relación, y se va a México a declarar, donde además señala que ya pues que se dejen de payasadas los medios de comunicación, que todo esto es un show mediático y que por favor los jueces fiscales hagan su trabajo, Sí, ¿no? no quisiera cargar las tintas la verdad, las cuestiones de los aviones presidenciales y los viajes presidenciales en Argentina son un viejo tema de denuncia, pero eh, acá el gran tema es este. Al día de hoy en el mundo se han contagiado más de 112 millones de personas. Hay nada más que 11 países que tienen más población que los contagiados de COVID en el mundo. Han muerto 2,5 millones de personas. Esto es una tragedia monumental. La vida en Argentina y en Perú, y supongo que en todos lados, se ha vuelto algo muy difícil, estando sobre todo para la gente más vulnerable, para la gente mayor. Eh, no, no se puede comparar. Darse una vacuna, no sé, si esta fuera la vacuna de la gripe que se da todos los años al personal de salud en tiempos normales, también sería un acto imputable. Pero acá es la idea de que hay gente que no repara ante nada. Y lo peor es que no repara ante nada en una disputa interna, porque el Frente de Todos es una coalición de dos sectores del mismo partido peronista que vienen además disputándose la hegemonía dentro de la coalición gobernante, y no casualmente un mes antes de o sea, a principios de enero, la vicepresidenta dijo que había que hacer una reforma en salud. Digamos, los políticos, los sanitaristas que estarían promoviendo con Cristina Kirchner esta reforma son los del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y a quien le están enviando este mensaje es al ministro que acaba de renunciar. Quiero decir, un mes después, como por un error, una casualidad, una declaración que se hace se dice así a todo el mundo en la televisión que hay corrupción en el Ministerio de Salud. Y por lo tanto renuncia. Y esto significa que ahora un sector avanza sobre otro. Lo terrible es que esto sucede por la interna del partido peronista y no por la indignación ni la movilización en las calles de los trabajadores que ven cómo las vacunas se utilizan. Esto no es propio de Argentina, ¿no? Ocurrió en Perú, ocurrió en Colombia, ocurrió en Ecuador, ocurrió en el Líbano, en Filipinas, en España, en Perú, y siempre personas de mucho renombre, ¿no? En Perú el nuncio Girasoli, pero en España el militar de mayor rango, Villarroya. O sea, acá no se vacuna a cualquiera. Los cualquiera son parientes de gente muy importante de la estructura de poder de cada país. A ver, pero tratemos de centrarnos, Ricardo, un poco en la región latinoamericana. Y quiero preguntarte si estamos en realidad ante un deterioro o una suerte de modelo particular de ejercicio de poder. Y si esto además está relacionado con un modelo económico que es esta fase de la economía capitalista, que es la fase neoliberal, que parece que termina disolviendo la sociedad y generando esta suerte de sálvese quien pueda. ¿O no es así? ¿Cómo lo ves? Sí, no. Primero, Latinoamérica es un país, una región, perdón. Sus países están particularmente golpeados por el coronavirus. Hay un dato terrible. Latinoamérica tiene el 5% de la población mundial, pero tiene el 20% de los muertos. Su tasa de mortalidad en esta pandemia cuadruplicó la del resto del mundo. Esto ya es un dato, porque cualquier ejercicio del poder que hace las cosas tan mal no puede ser aprobado. O sea, el virus es el virus para todos y el cuerpo humano es el cuerpo humano en todas partes. Hay regiones más ricas, pero también hay regiones más pobres. Pero en ningún lugar fue tan devastador como en nuestro continente. En ningún lugar.
Y no estamos comparándonos con Dinamarca Eso tiene que estamos ver con, comparándonos con Gambia. claro, pero eso tiene que ver con, según tu punto de vista, con la forma como se ha gestionado, con la forma como los gobernantes han encarado la pandemia en realidad, con los problemas de desigualdad que existen estructurales en el país. ¿Cómo lo ves? Tiene que ver con el capitalismo sudamericano, un capitalismo extremadamente desigual, totalmente colgado de la venta de commodities, el que no vende productos extraídos del mar, son extraídos de la montaña, del suelo, de la tierra. Sudamérica es una gran región que produce solo materias primas, que vive de la renta de esas materias primas y que no es competitiva internacionalmente en ningún sector de la economía, salvo este. Es un país, el mío, que vive de la soja, otros viven de la minería, otros viven del petróleo, otros combinan algunas de estas cosas, el gas con países que viven de vender algo al mercado mundial y de la apropiación de esa renta por una minoría que se llama burguesía, que se llama clase explotadora, que tiene que administrar un Estado corrupto para poder gobernar sobre una gran mayoría empobrecida, y en este caso empobrecida y enferma, eh, manteniendo estos privilegios. Un sistema democrático, difícilmente, realmente democrático, difícilmente podría convivir con este sistema. En todos los países sudamericanos, lo que se ha demostrado en esta crisis particular de las vacunas, es que todo es oscuro. Todo es oscuro. Algo que es un dato interesante. Estamos en el momento, en la época del Big Data. Yo pongo en la computadora, busco una cocina y durante semanas me van a llegar ofertas de cocina y de cosas relativas con las cocinas y con los electrodomésticos porque juntan los datos y de esos datos deducen qué intereses comerciales pueden atraerme y me quieren vender algo. En la era del Big Data, que no puede haber un portal abierto, universal, con las vacunas, nombres y vacunados, demuestra que todo es muy oscuro adrede, porque se pueden tener los datos de manera accesible, pero ningún país los tiene. Entonces, terminamos como en la época del virreinato. Alguien con valor o con capacidad personal descubre, hurgando en la mugre, que una vacuna llegó a un lugar o que alguien se la dio o que tal declaró tal cosa, destapa la olla y todo huele a podrido. Y esto es común al capitalismo peruano y al capitalismo argentino y al capitalismo chileno. La única diferencia en las gestiones es que algunos países, entre los que no está Argentina, han vacunado más. Bueno, O sea, yo te comentaba esto porque en realidad esta situación que hemos estado comentando al inicio de las vacunas y de las listas B, no tiene nada que ver incluso con ideologías, porque eh, a muchos desde fuera eh, se nos presenta el gobierno de Fernández como un gobierno de izquierda, al menos es lo que él trata de mostrar, las coordinaciones que tiene con, a veces con Maduro, con Evo Morales, como parte de la izquierda latinoamericana y se supone que esa izquierda debe ser preocupada por el pueblo, pero parece que hay un conflicto entre esa postura o esa imagen de izquierda y esta democracia liberal que no termina de funcionar. bueno, a ver, la palabra izquierda es una palabra de una polisemia absoluta. Puede servir para cualquier cosa. Eh, mm, los gobiernos latinoamericanos son todos gobiernos burgueses que defienden la propiedad privada y la acumulación individual de la riqueza. Son todos gobiernos corruptos. Acá ahora ya lo han detenido el proceso y lo han desviado, pero lo ha tenido sus efectos. Acá cuando la corrupta empresa de construcción brasileña Odebrecht empezó se empezaron a seguir los lazos de sus corrupciones, todos los gobiernos tuvieron problemas. Particularmente el de Argentina los tuvo y logra hacer que no los tiene. El nombre de izquierda refiere a esto. Son gobiernos tan corruptos como otros, pero que lo ocultan mejor, podríamos decir. En el caso de las vacunas, como podríamos pensar al revés,
Si el terriblemente derechoso gobierno de Bolsonaro vacuna 721 cada 1000 y el gobierno de pseudo izquierda de Argentina vacuna 1,73 cada 1000, ¿qué significa ser de izquierda o derecha? ¿Qué significa dentro de los partidos capitalistas ser de izquierda o derecha? Una pátina. Es lo mismo con algunos elementos formales y sobre todo con una buena propaganda. En Argentina hace 2 años atrás, 2 años y pico, hubo una gran movilización contra el gobierno de Macri por la desaparición de un militante en el sur en un conflicto con los mapuches, Santiago Maldonado. Pero no hubo ningún conflicto a principios o mitad del 2020 por la desaparición de Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires, provincia que gobierna el peronismo. Quiero decir, la gestión de la imagen no hace al contenido de un gobierno. Los dos gobiernos, Macri y Fernández, desaparecen trabajadores pobres, también hubo otro desaparecido en Tucumán. Algunos lo toman, lo publicitan de una manera y otros logran de otro. Pero en el fondo, los números que cantan son, en Argentina hay corrupción, y ahora es innegable, aunque el presidente haya ido a México a decir que la corrupción, esta es una corrupción menos grave, que más o menos de su contenido, supongo que en Perú se utilizará el mismo criterio comparativo. Sí, yo hice tal delito, pero mi delito, mirá lo poco que es comparado con lo que hizo aquel. Son errores, La verdadera... son errores. ¿Cómo? Se dice objetísticamente que son errores, actos que fueron Bueno, actos de la gente. es un ejemplo interesante, porque yo cometo errores. Mis errores son siempre, un error tiene que ser algo puntual, porque es algo inadvertido. Salí de mi casa y me dejé las llaves adentro y se cerró la puerta. Es un error. Acá el problema es que son errores que requieren una inteligencia poliédrica, una cantidad de caras. O sea, yo tengo que convocar gente, traer las vacunas, tienen que estar congeladas porque requieren mucha cuidados con la temperatura. Tengo que traer un vacunador. Tengo que convocar a ese lugar a una cantidad importante de personas. Todos tienen que estar de acuerdo en que esto, van a decir que no sabían que era ilegal, pero nadie lo contó. Bueno, es un error de una sistematicidad llamativa. Si así es cuando uno se equivoca, lo que debe ser cuando lo hace adrede. Y en todos lados pasa lo mismo. En todos lados se vacunaron con vacunas muy complejas. No es algo que iban por la calle y se tropezaron. Un poco para ir O sea, terminando, es una... Sí. un poco para ir terminando, Ricardo, ¿cuál sería la responsabilidad que le corresponde a la ciudadanía o a una parte de la ciudadanía que prácticamente ve como espectador todas estas situaciones de los vicios del poder? ¿Cabe alguna responsabilidad en la población o solamente es un asunto de gobernantes, de mala gestión? No, no. Primero, por mi, por mi extracción política, yo milito en una agrupación que se llama Razón y Revolución. Ciudadanía es un término que oculta dos cosas diferentes. Así que yo prefiero hablar de clase trabajadora porque a los ciudadanos burgueses no les cabe ningún problema en denunciar esto porque son los que se vacunan. Entonces, ¿cómo voy a decir que los privilegiados tengan que denunciarse a sí mismos si ellos han montado esto para mantener su privilegio? Entonces, dividamos la ciudadanía. Los que están en el ojo de la tormenta por haberse vacunado no lo han denunciado porque se vacunaron y bien que sabían que lo hacían. Con respecto a la clase trabajadora, el problema, la única responsabilidad es seguir teniendo como dirección política a sus enemigos. O sea, alguien quiero decir, los partidos burgueses y sobre todo y en gran proporción los dirigentes sindicales y los dirigentes sociales están impidiendo, al no convocar a la calle, que se marche y se luche y se exprese en todas las calles de las grandes capitales y las grandes ciudades de Latinoamérica el desprecio por esta clase política y por esta clase social. Se vacunan ellos mientras nosotros nos morimos y nadie de la dirigencia enquistada en los sindicatos convoca a echarlos. Entonces la responsabilidad no es de la clase trabajadora, pero sí de la actual dirigencia que tiene la clase trabajadora, porque
no puedo hablar de Perú, no conozco este detalle, pero en Argentina, entre los vacunados, está Hugo Moyano, uno de los principales dirigentes de la CGT. Mal llamaría al enojo y a la ira del pueblo cuando él sería el objeto de esa ira. Él está vacunado y su hijo de 20 años está vacunado. Entonces, ¿qué preocupación pueden tener los dirigentes sindicales atados al poder, los dirigentes sociales atados al poder, la propia burguesía y sus dirigentes en denunciar algo que los benefició? Acá nosotros lo que convocamos es a denunciarlo en la calle y en todos lados, porque esto no es un problema de Argentina y Perú. Los países que todavía no están en esta lista ya va a llegar el momento en que alguien abra la boca porque no le dieron un vuelto o porque no le dieron lo que le prometieron, porque así funciona la estructura burguesa. A alguien le prometieron algo y como no se lo dan por izquierda, como no se lo dan tramposamente, abre la boca. Así funciona la mafia. Muy bien, Ricardo. Es un escenario bastante complicado para darle vuelta, pero siempre hay que mantenerse haciendo este esfuerzo. No podemos quedarnos resultados de brazos. Te agradecemos mucho por la entrevista y por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por permitirme contarles la situación en Argentina y además por ayudarme a conocer la de Perú. Gracias. Si tienes una noticia que compartir, si tienes una producción que quieras mostrar o si tienes algún comentario, escríbenos al WhatsApp 967-786-080 y sé parte de Barrio TV. Lo que nos cuentes, cuenta. Hazte reportero de Barrio TV, el canal digital que estabas esperando.